Los trabajos de Hércules. La fe en la omnipotencia potencial del hombre se fundaba en dos explicaciones míticas. Una, la de Prometeo, a quien encadenado las águilas devoraron vivo en castigo por haber regalado a la humanidad una chispa de inteligencia robada a los dioses. Y otra, la de que los linajes humanos proceden de una u otra forma de los dioses. Esto se ve claro en los héroes, hijos mestizos de un padre divino y una madre humana, o viceversa. Los héroes fueron cantados en innumerables leyendas y poemas, aparecen en los relatos de la guerra de Troya. Teseo y otros personajes de la tragedia griega figuran también entre los semidioses. Hércules, a quien los griegos llaman Heracles, era el más popular de los héroes de las antiguas leyendas griegas. Hijo de Zeus y de una reina de Tebas, ya en la cuna había dado pruebas de una fuerza excepcional. Un día se le había encontrado acostado con dos grandes serpientes, una en cada mano. Él las había estrangulado al ser atacado. En su juventud cuidaba rebaños. Conduciendo un día sus animales encontró en una encrucijada a dos diosas. Una de ellas, bella como el día, prometió al mancebo una vida de placer si lo seguía. Hércules le preguntó quién era. Soy la diosa del amor. La otra divinidad tenía un rostro grave y serio. Era la diosa del deber. Dijo a Hércules, el camino por el que te llevaré está erizado de dificultades y exige muchas renuncias, pero al final alcanzarás una gloria inmortal y un lugar entre los dioses del Olimpo. Tú serás mi guía, le contestó Hércules. Por entonces Hércules se puso al servicio del apoltronado rey Euristeo de Micenas, quien le encargó 12 trabajos de lo más difícil que puede imaginarse, advirtiéndole que no sería emancipado de la esclavitud hasta haberlos cumplimentado. Hércules los llevó a cabo con pleno éxito, y su proeza se hizo proverbial con el nombre de los trabajos de Hércules. Su primera hazaña fue matar al león de Nemea, de cuya piel se hizo un manto que lo protegía de los golpes. Después luchó contra la hidra de Lerna, serpiente de varias cabezas y aspecto monstruoso que vivía en las tierras pantanosas del país de Lerna. Hércules cortó primero algunas cabezas de la hidra, pero por cada una que cortaba brotaban enseguida otras dos. Entonces mandó un esclavo que cauterizara las heridas con un madero ardiendo antes de que las nuevas cabezas empezaran a crecer. Cuando por fin mató a la hidra, emponzoñó sus flechas en el veneno del monstruo para hacerlas mortíferas. Hércules realizó los trabajos uno tras otro. Uno que parecía imposible era la limpieza de los establos del rey Augias, donde se había acumulado el estiércol de miles de bueyes durante 30 años. Hércules resolvió el problema haciendo pasar el río Alfeo a través de las cuadras, y en pocos días los montones de basura fueron arrastrados por las aguas. Más tarde, Hércules llegó al final del mundo, donde se encontraba el gigante Atlas, cargando a sus espaldas la bóveda del cielo. Hércules lo invitó a robar unas manzanas de oro del jardín de las Hespérides, las hijas. Cuando volvió con las manzanas de oro, Atlas se negó a coger de nuevo la carga. Entonces me veré obligado a permanecer en tu lugar, dijo Hércules. Bien, por lo menos ayúdame a poner un cojín sobre mis espaldas. Atlas no iba a negarle este pequeño favor. Mas, tan pronto como Hércules se vio libre de la carga, huyó con las manzanas de oro y dejó al gigante lanzando imprecaciones. El último trabajo que Euristeo le había encargado consistía en sacar a Cancerbero de los infiernos. Hércules, aunque muy animoso, iba con el corazón encogido cuando partió el perro quedó reducido a la impotencia. El furioso cancerbero se echó temblando a los pies de Hércules y se dejó llevar con docilidad. Cuando Hércules llegó ante Euristeo y le mostró el can, el príncipe quedó aterrorizado y suplicó a Hércules que apartara de su vista al animal. Hércules ya era liberto, pero no disfrutó mucho tiempo de la tranquilidad tan bien ganada. Se fue por el mundo a luchar contra otros monstruos y poner su fuerza al servicio de los hombres. Casó con la bella princesa de Yanira,
bastará con que moje sus vestidos con mi sangre para que renazca su amor. Algún tiempo después, Hércules hizo prisionera a una princesa bella y joven. Deianira, movida por los celos, embadurnó con sangre de Eneas una magnífica túnica que había bordado para su marido. Apenas se la puso, el héroe fue preso de un agudo dolor. La sangre estaba envenenada por la flecha de Hércules. La venganza de Neso se había cumplido y Hércules murió. Su alma fue acogida entre los dioses del Olimpo y Zeus y Hera le dieron en matrimonio a su hija Hebe, diosa de la eterna juventud. Orfeo y Eurídice. Una de las más bellas leyendas heroicas es la de Orfeo y Eurídice. Hace millares de años vivía en Tracia un cantor llamado Orfeo, hijo de Calíope, musa de la epopeya. Cantaba y representaba tan bien que los animales salvajes acudían a oírle, como asimismo le escuchaban los árboles y aun las rocas. Sus acordes armoniosos acababan la tempestad y apaciguaban las olas. Se decía que los dioses mismos le habían ofrendado su lira. Orfeo vivía feliz con su mujer, Eurídice, cuando la desgracia lo abrumó. Eurídice fue mordida por una serpiente y murió antes de que pudiera prestarle socorro. La pena de Orfeo fue inmensa. Buscaba lugares solitarios y contaba su desgracia a las piedras y a los árboles. Al fin determinó descender a los infiernos y suplicar a Hades que le devolviera a su querida esposa. Al fondo de un bravío precipicio, al final de un camino subterráneo, llegó a la laguna Estigia, que surca en la barca de Caronte. Entró por fin a la sala donde se encontraba Hades con su esposa. La mirada del dios se endureció al preguntar a Orfeo cómo osaba entrar en su reino sin haber sido llamado por la muerte. Sin responder palabra, Orfeo tomó la lira y expresó su dolor con acordes conmovedores. Después se puso a cantar. Sus versos eran tan patéticos que el terrible Hades se dejó convencer y prometió que Eurídice le seguiría y volvería a la tierra con una condición, que Orfeo no volvería la cabeza atrás hasta abandonar los infiernos y llegar al aire libre. Si por temor o amor se volvía a mirar a su esposa, la perdería para siempre. Orfeo, loco de alegría, estaba resuelto a no mirar atrás antes de llegar a la tierra. Pasó sin dificultad junto al cancerbero, el monstruo de 3 cabezas que guardaba la entrada del reino de los muertos. Bastaron unos acordes de su lira para que el terrible perro se tendiese dócil a sus pies. Orfeo seguía oyendo el rumor de los pasos de Eurídice detrás de él. Serenidad y se volvió. Sí, su mujer estaba ahí, precisamente detrás de él, pero junto a ella se encontraba Hermes, el guía de las almas, que hacía ya con su mano el brazo de Eurídice para llevársela consigo. Orfeo la vio desaparecer, y solo oyó que musitaba un adiós para toda la eternidad. La muerte es la única valla que el hombre no puede superar, y la falta de mesura, sea por soberbia, descuido, impaciencia, etc., trae la muerte. Comportarse con mesura es saber vivir. Aristóteles hará el encomio del equilibrio o término medio, ni miseria ni riqueza. Las artes plásticas. En las artes plásticas de esta época, en cambio, no advertimos el mismo humanismo que en la poesía, pero hacia allá sin duda avanzaron paulatinamente. En la época de Homero y de Hesíodo, las artes plásticas no se preocupaban del hombre, no se encontraron cuadros como los descritos en los poemas más que en los objetos de metal introducidos en el país por los fenicios, objetos que muestran un arte de tercer orden que hábiles negociantes destinaban a los indígenas, eran sin embargo fuente de inspiración y renovación para los artesanos griegos. Prácticamente no encontramos obras de arte de grandes dimensiones, nadie podía permitirse tal lujo. La cerámica, ante todo, es la que testimonia la evolución del estilo. Hacia fines de la época micénica, la decoración naturalista se dio paso cada vez más a un arte ornamental, evolución que terminó hacia el año 1000 a.C. Los griegos se orientaron conscientemente hacia formas abstractas y geométricas, hacia el empleo del compás, la regla y las líneas rectas y sencillas. En este periodo y algo más tarde en los jarros, llegó a ser común adornar las tumbas con jarrones de más de 1 metro de alto. Aparecen figuras humanas, sobre todo representaciones sencillas y esquemáticas de difuntos y plañideras. En la época de Homero se encuentran también algunas ilustraciones de relatos legendarios. Las siluetas humanas están aquí adaptadas con cuidado a los adornos abstractos que se han convertido en figuras geométricas.
El escultor cincelaba el bloque de piedra o el pintor tomaba en sus manos el pincel. El hombre adquirió mayor importancia en la decoración cuando aumentó el influjo de los mercaderes fenicios. Entonces pasó a ser concebido también de forma más realista. Aquí aparece una diferencia característica entre los corintios, dorios y los atenienses jonios. Los primeros, en efecto, no rompieron de pronto con los principios tradicionales de armonía y de buen gusto, sino que sólo adoptaron las nuevas formas gradualmente y siempre con mesura y con agudo sentido de la crítica. Por el claro, pero iba a ser necesario el paso de algunas generaciones desde la muerte de Homero para que los cuadros multicolores que el poeta vio con la imaginación en el escudo de Aquiles hicieran su entrada en el arte figurativo. La mitología religiosa, a diferencia de las y los cantores quienes le dieron vida, la piedra ónfalos de Delfos, las encinas sagradas de Zeus en Dodona, el olivo de Atenea, la fuente salada de Poseidón sobre la Acrópolis de Atenas, prueban que los griegos fueron fetichistas en los tiempos más remotos, adoraban los animales sagrados, los árboles y determinados objetos de madera o de piedra, considerados como mansión de las fuerzas divinas. Incluso en la época micénica encontramos un culto a los muertos que recuerda al de los egipcios. La época micénica creó dioses personificados. Habían reparado sin duda en esta montaña y hecho de ella el asiento de sus dioses. No obstante, fue durante la época homérica cuando el mundo de los dioses griegos adquirió la forma que conocemos ahora. El mundo de los dioses griegos, tal como aparece en nuestros días en el arte y en la literatura, salió principalmente de la imaginación de Homero y otros poetas. Heródoto afirma que Homero y Hesíodo ofrendaron a los griegos su mitología, dieron nombres a los dioses, señalaron su misión, determinaron su poder, y describieron su aspecto externo y su manera de ser. Los poetas convirtieron a los dioses en seres humanos, con pasiones y sentimientos también humanos, pero más bellos y más poderosos que los hombres, aunque inmortales, se alimentaban de néctar y ambrosía. Y en la fe popular los antiguos dioses locales siguieron viviendo junto con la religión olímpica, válida para todos los griegos. La creencia en los demonios y en los buenos y malos espíritus tenía una función especial, una reminiscencia de un antiquísimo culto a los animales. Lo encontramos en los sátiros, hombres que tenían patas y cuernos de macho cabrío, en los tritones, hombres con cola de pez, y en los centauros, seres mitad hombre y mitad caballo, festoneados con un ejército de bellas ninfas, de gigantes espantosos como los cíclopes de un solo ojo, y horribles criaturas como Hécate, la diosa multicéfala con su séquito de espectros y perros aulladores. Para el griego medio, estos demonios tenían más importancia que los dioses olímpicos de Homero, ya que representaban las fuerzas de la naturaleza con las que debían luchar cada día o hacerlas propicias a toda costa. No obstante, no debe creerse que los dioses del Olimpo no significasen nada para los griegos. Al contrario, el pueblo los amaba y respetaba, y se dirigía a ellos cuando necesitaba ayuda. Los dioses protegían al Estado y ponían bajo su amparo algunos grupos sociales. Atenea y Hefestos, por ejemplo, apadrinaban a los atenienses, mientras que Hermes era el bienhechor de los viajeros, ya fueran diplomáticos, comerciantes o campesinos.